Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 408. La fecha de caducidad de las excusas. El cardenal de Mare, por supuesto, esperaba que Hipólito negara la historia de Pawak. No era porque tuviera fe en su hijo, sino porque el incidente del humo del diablo no era el tipo de maldad que un cardenal, que era fundamentalmente un erudito de escritorio, pudiera siquiera imaginar. Pero las palabras que salieron de la boca de su hijo fueron como un rayo caído del cielo. No tiene por qué verlo tan mal. Los ojos del cardenal se salieron de sus órbitas a punto de escapar. Hipólito comprobó la expresión de su padre, pero decidió seguir hablando sin más. El informe del obispo Bebich, al que había echado un vistazo antes, era sorprendentemente detallado. E Hipólito de hecho había contrabandeado y distribuido Pawak. Había una alta probabilidad de que, si lo negaba a medias, saliera a la luz algo más. Hipólito decidió que era mejor confesarlo todo ahora. Todos los chicos lo hacen. Si no lo haces, no puedes seguir el ritmo. De todos modos, aunque yo no lo hubiera hecho, otros lo habrían hecho. ¿Qué tiene de malo sacar un buen pellizco de eso? Hipólito, sintiéndose incómodo, se apresuró a inventar excusas. Su incomodidad se manifestó como ira, no como vergüenza. Yo también tengo que ganarme la vida, porque me dice qué hacer y qué no hacer si ni siquiera me dio dinero aparte. Tú, canalla. El tardío rugido del cardenal resonó en su estudio. ¿Qué demonios estás haciendo? Los ojos del cardenal estaban llenos de incredulidad y asombro. Esto era aún más cierto porque le habían dicho que el humo del diablo era un artículo de brujería pagana que arrebataba la razón a las personas. El obispo Bebich astutamente describió el Pawak en su informe al Papa Ludovico como el humo que los paganos usan para tener alucinaciones cuando celebran orgías para honrar a los dioses malignos. El cardenal de Mare, al escuchar la historia del Papa Ludovico, tenía la misma percepción del Pawak. Aunque el Pawak era una droga potente, era un tipo de sedante y no se usaba para tales fines. Sin embargo, nadie en la Santa Sede había participado en una orgía en el continente de Moro, y al menos era un hecho innegable que el Pawak provenía de las profundidades del continente de Moro. Una falsa infamia, superpuesta a una pizca de verdad, había surgido. El cardenal se enfureció. Humo del diablo, y ni siquiera la vendiste abiertamente, sino que la mezclaste y la vendiste en secreto a principios de año. El cardenal pensó que era posible que su hijo se peleara con un amigo en la escuela, o incluso que lo pillaran haciendo trampas. También consideró que podría haber pequeños robos, o juegos de azar un poco excesivos para pasar el rato, o incluso crueldad hacia personas de una clase diferente, como tocar a una sirvienta o golpear a un subordinado. Pero distribuir drogas paganas que lisiaban a personas sanas a los buenos ciudadanos de San Carlo era algo que no podía tolerar, y estaba más allá del alcance de lo que habría considerado el pecado de su hijo, incluso en sueños. En ese momento Hipólito no le parecía a su padre su propio hijo, sino algo completamente ajeno. Sin embargo, para Hipólito, el Pawak era simplemente parte de la vida cotidiana. Para los estudiantes ricos y vagabundos, las palabras del continente de Moro, alucinaciones, adicción, humo y secreto eran palabras mágicas que los entusiasmaban. ¿De verdad que actúas como un viejo cascarrabias? Hipólito se enfureció aún más. Consideró que la anticuada actitud de su padre le había dado motivos para enfadarse. El Pawak no te convierte en un idiota por hacerlo una o dos veces, solo te hace sentir un poco mejor, eso es todo, un viejo cascarrabias que no sabe nada y hace un escándalo. Si hubiera sido el cardenal de Mare de antes, habría sopesado las ventajas y desventajas políticas y económicas para decidir el destino de Hipólito. Para él, la evaluación emocional del objeto venía después y lentamente. El fin de semana pasado, el Papa Ludovico exigió al cardenal de Mare que explicara la distribución del humo del diablo y las acusaciones de venta de cargos. Así que el cardenal, de hecho, tenía razón al actuar mecánicamente. Declarar públicamente que había echado a Hipólito de casa, o borrarlo del registro familiar y cortar lazos, era lo que él habría hecho antes. Sin embargo, la ausencia de Lucrecia, y en menor medida, la relación que se estaba construyendo con su segunda hija, lo habían afectado. Su esposa, que siempre quería más, más alto, más, y que le pedía que la convirtiera en una dama que no se quedara atrás de nadie, era la principal culpable de haberle arrebatado la tranquilidad al cardenal de Mare.
Para satisfacer sus deseos, el cardenal no podía cometer ni un solo error. Tenía que rendir más de lo que tenía, por lo que la generosidad era un lujo. Pero irónicamente, después de que su amada esposa se fue, el cardenal tuvo tiempo para examinar sus propios sentimientos. El papado estaba a la vuelta de la esquina, pero no pudo evitar correr como un caballo de carreras con anteojeras. En cambio, un poco de espacio y de interacción humana entraron en su lugar. Gracias al espacio que se creó, el sentimiento que el cardenal sintió hoy al ver a su hijo Hipólito fue asco. ¿Y tú te haces llamar persona? Sin fe, sin moral, sin autorreflexión. Incluso un vagabundo de la calle que sacrificó todo por comida sería mejor que esto. No, el cardenal de Mare, cuando era un vagabundo de la calle, era definitivamente mejor que este tipo. Estas palabras surgieron de la desilusión total de las expectativas que tenía de su único hijo. Sin embargo, el estúpido Hipólito reaccionó de forma unidimensional a la pregunta: ¿eres una persona? Una persona, claro que soy una persona, no un animal. ¿Qué? Si soy tu hijo al que criaste, entonces tú eres un animal. Hipólito, incapaz de contenerse, empezó a descontrolarse cada vez más. Sí, y mi madre también es un animal. Al escuchar la historia de Lucrecia, el cardenal se llevó las manos al pecho. Hipólito gritó como un loco. Todo esto es por tu culpa, todo esto es por tu culpa. Ah. El cardenal jadeaba con dificultad para respirar. Mientras su padre solo respiraba con dificultad, Hipólito derramó una avalancha de excusas que había acumulado cuidadosamente para sí mismo. Si hubieras esperado, lo habría hecho todo, ya me había lavado las manos del negocio de Paguac, ¿por qué ahora vienes con esto? Se lo di todo a Marco en el puerto. Me vaciaron por completo, desde el stock de Paguac hasta el almacén del muelle, sin dejar ni una pizca. ¿Cómo puede mi padre hacerme esto? Salí de la organización, maldita sea. Si no querías que me metiera en eso, me hubieras dado algo antes. Mataste a mi madre y lo arruinaste todo, ¿por qué ahora vienes con esto? En su opinión, su vida cómoda debería haber sido garantizada por el cardenal de Mare hasta el final. Era absurdo que lo criticaran por haberse protegido a sí mismo porque su padre no había cumplido con su responsabilidad. Se lo diste todo a esa chica, el título, la fortuna, la familia. El cardenal, que recuperó la conciencia tardíamente, replicó. Su sentimiento era de profunda angustia. El título no se lo di yo, ella lo ganó con su propio esfuerzo. Lo dijo con la sensación de que Hipólito también había tenido muchas oportunidades de ir por el buen camino. Sin embargo, Hipólito no entendió en absoluto el corazón de su padre. Aunque la boca esté torcida, hablemos con claridad, el rey no se lo dio gratis solo porque era una mujer y se le voltearon los ojos de la emoción. Hay muchas facetas en un fenómeno. El hecho de que León III le diera un título a Ariadne fue un paso preliminar para convertirla en su reina, por lo que la observación de Hipólito era en parte correcta. Sin embargo, Ariadne había llegado a esa posición únicamente gracias a su propia fortaleza. Pero Hipólito solo se aferró al aspecto que le resultaba más fácil de consolar. Sí, concediendo 100 veces, ella también es ilegítima, y yo también. Pero, ¿qué fue lo que le dio a ella la oportunidad de presentarse ante el rey? Fue porque era mujer. Durante la peste negra, ella distribuía grano y cuidaba a los enfermos. ¿Cuándo me dio mi padre esa oportunidad? Hipólito pensó que el secreto de Ariadne para poder acaparar grano justo antes de la gran plaga era que tenía el sello de la dueña de casa en lugar de Lucrecia. Eso era posible porque el préstamo de dinero con el corazón del mar azul como garantía, era un secreto muy bien guardado. No me deja tocar las finanzas de la casa porque es cosa de mujeres, no es que me haya llevado con él para buscarme trabajo fuera, me tiene atado de pies y manos, ¿qué se supone que debo hacer? Por eso te envié a Padua. Hay más de 50 chicos de San Carlo en esa escuela militar de Padua. La verdadera intención de Hipólito salió a la luz. A él no le gustaba la idea de ir a la universidad para aprender algo y demostrar su valía. El honor y el poder debían ser suyos por derecho. Él creía que su padre lo había puesto a prueba, y que eso simbolizaba una falta de confianza. Con ese apoyo tibio me dices que tengo que ser el mejor de la casa, mejor que la mocosa de Ariadne. Si la casa está llena de riquezas e influencia, el hecho de que solo me apoyes así significa que no te importo en absoluto. Hipólito, lleno de su propia ira, le respondió a su padre con insultos.
Yo también quería hacerlo, pero ¿por qué me apuras tanto? No puedes esperar con calma, porque no puedes esperar a que termine mis estudios y le das el título a esa mocosa. No fui yo quien lo decidió. Mentira, ¿quién te va a creer? Se acercó a su padre como si fuera a golpearlo y gruñó. Podrías haberle dicho al rey que pospusiera la entrega del título, como no tenías intención de dármelo a mí, simplemente lo dejaste pasar. El cardenal de Mare se agarró la nuca. Era una tontería tan grande que no sabía por dónde empezar a refutarla. Como no tenías intención de salvar a mamá, simplemente la dejaste, como pudiste matar a nuestra madre y ahora hacernos esto a mí y a Isabella, que somos sus hijos. Es todo. Porque nunca nos criaste, siempre nos dejaste con mamá, ¿alguna vez te interesaste por nosotros? El cardenal ya no tenía fuerzas para replicar. Simplemente cerró los ojos con fuerza y se llevó la mano a la nuca. Sus venas temblaban a punto de estallar de ira, cuando apareció un salvador. Van. Era Ariadne, que había ido directamente al estudio al enterarse de que Hipólito había aparecido en casa. De verdad, ya es suficiente. Ariadne ya estaba furiosa antes de entrar en la habitación. Hacía poco había recibido una carta muy desagradable del obispo Bebich de la diócesis de Ciriani. En ella se le informaba de que al comprobar el estado de salud de los fieles de la diócesis de Ciriani, se había detectado la circulación de un tabaco de contrabando, y se le pedía que explicara si el contrabando de dicho tabaco había contribuido a la formación de su patrimonio. Si hubiera sido solo eso, se habría reído y lo habría ignorado. El obispo de la diócesis de Ciriani no tenía poder para obligarla a nada. Además, todo San Carlos sabía que su fortuna se había acumulado distribuyendo grano durante la época de la Gran Plaga. El problema era que el documento oficial llevaba el sello del Papa. Ariadne, que se dio cuenta tardíamente de la razón por la que el Papa Ludovico se había trasladado a Palacio Carlo, envió una carta de explicación llena de improperios. Y el culpable de toda esta situación, el cuco de Hipólito, estaba frente a ella. Baja esa mano que le has levantado a papá ahora mismo. Ariadne señaló la actitud arrogante de Hipólito. Él ya tenía la mano levantada, como si fuera a abalanzarse sobre el cardenal. Hipólito se enfureció. ¿Qué te metes, mocosa, cuando los adultos están hablando? Le molestaba que su hermana pequeña lo viera siendo regañado. Pero Ariadne no parpadeó. A diferencia del cardenal, ella, que había sido acosada por Hipólito desde pequeña, había llegado a la conclusión de que no era necesario tomarse en serio las palabras de Hipólito. En otro momento habría preguntado, ¿le levantas la mano a un adulto? Pero no desperdició su energía en algo tan inútil. Deja de culpar a tus padres por todas las dificultades de la vida cuando te gradúes de la universidad, maldito cuco.